Hola amigos, hoy traigo para ustedes la apertura de este cilindro de la marca Safe. Es un cilindro que tiene dos filas de pernos, tiene 10 pernos en total. Eso también lo podemos ver acá en la llave. Vemos que tiene dos cortes, la llave, dos líneas de corte. El cilindro funciona bastante bien, pero al igual que el otro cilindro de esta misma marca que también tengo, tiene muy malas tolerancias. Eh, Creo que eso se debe a que son fabricados en China. Realmente de los 10 pernos para gansuar este cilindro, nada más se tienen que gansuar 6 o 7. Ya ni siquiera recuerdo. Ya le quité el retenedor porque realmente el retenedor es grueso y difícil y no quería demorar mucho el despiece en video. Bueno, vamos a colocar el cilindro en la prensa. Y ahí quedó sujetado. Vamos a probar que gire bien. Tengo que sujetarlo para sacar la llave para que no se salga el rotor. Como tensor voy a utilizar este en la parte superior del bocallave. Y para colocar los pernos de la fila izquierda voy a utilizar este gancho, que es un gancho corto de Peterson, que son los pernos cortos. Primero un clic, segundo un clic, tercero nada, cuarto me dio un clic, quinto me dio un clic. Vamos a revisar que hayan quedado todos bien. Primero nada, segundo nada, tercero me dio un clic, cuarto y quinto nada. Ahora voy con la fila de la derecha. Vamos a ver. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada. Creo que me faltó algún perno de la izquierda porque ninguno de los pernos de la derecha está pidiendo todavía. Vamos a revisar. Primero y segundo nada. Tercero me dio un clic fuerte y claro. Cuarto nada, quinto nada. Están todos colocados. Para la fila de la derecha estoy utilizando un gancho más profundo. Primero nada, segundo me dio un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada. Primero pide, es muy cortico. Clic, segundo colocado, tercero nada, cuarto me dio un pequeño clic y quinto. Al colocar el quinto, el cilindro dio la apertura. Vamos a instalar un cangrejo para poder hacer el despiece. Vamos a ver si este cangrejo logra sujetar las dos filas de pernos. Aunque lo dudo mucho, muy seguramente cuando saque el rotor van a saltar pernos de alguna fila. Pero bueno. Entonces, como dije, ya le quité el retenedor. Vamos a ver qué pasa si intento retirar el cilindro. Los pernos están por este lado. Vamos a ver. Aquí tenemos el rotor. Voy a instalarlo
acá para que no se vaya a voltear y me vaya a botar todos los pernos. Y vamos a buscar dónde poner esos pernos y con qué atraparlos. Como ven, ya saltaron todos. Acaban de saltar, los estaba sujetando bien y ya saltaron todos. Lo cual no importa mucho porque igual todos son del mismo tamaño, según puedo ver. Vemos acá los 10 pernos, los contrapernos, son todos normales. Es una lástima porque es un diseño interesante, pero al no tener pernos de seguridad y tener tan malas tolerancias, realmente es muy fácil de gansuar. Vamos entonces a ver los pernos de llave. Voy a colocar la fila derecha en la segunda línea y la fila izquierda en la primera línea. Vamos a ver si no hacemos un desastre. Esta es la fila de la derecha. Voy a empezar desde acá. Primero de la izquierda. Primero de la izquierda y primero de la derecha. Segundo, perdón. Segundo y segundo. Tercero de la derecha y tercero de la izquierda. Este es el cuarto de la derecha y el cuarto de la izquierda. Y para terminar, el quinto de la derecha y el quinto de la izquierda. Como ven, nada interesante en el rotor. Aplanado en la parte de arriba, pero en la fabricación esto no es hecho posteriormente. Esto es un indicativo también de malas tolerancias. Lo que hacen es aplanar esto para asegurar que el cilindro gire bien, especialmente porque tiene dos filas de pernos. Veamos los pernos y contrapernos. Vemos que son los pernos. Esta es la fila izquierda, son los pernos más cortos. Y esta es la fila derecha, que son los pernos más largos. Vemos pernos muy largos como este y este, pero son todos normales, no tiene pernos de seguridad, tal como lo predije basado en el feedback que me da el cilindro. Los contrapernos, como ya había mencionado, son todos normales. Bueno, aquí lo tienen, la apertura de un cilindro Safe de Serreta de dos filas de 5 pernos cada una, en total 10 pernos. Muchas gracias por ver. Creo que eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Por favor, no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios o sugerencias aquí abajo. Nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta luego.